Bienvenido al capítulo de hoy. Mi nombre es Martín Barrera y hoy hablaremos sobre la frase de que los padres no tienen favoritos. Muchas veces escuchamos la frase de que los padres no tienen favoritos, que quieren a todos sus hijos por igual. Pero todos sabemos que esto es una mentira, o por lo menos es muy probable que sea una verdad a medias. Cuando eres hijo único no existe competencia, solo estás tú. Pero las cosas cambian cuando hay más de un niño en la familia, ya que entonces existe una forma o una figura con quien compararlos, o con quien compararse a uno mismo. Y comienza a comparar el comportamiento positivo o negativo de cada uno de ellos, lo bueno de uno con lo malo del otro. Y los niños a la vez comienzan a comparar el trato que le dan a su hermano junto con el trato que reciben ellos mismos. Para adentrarnos más en el tema, es necesario entender que todas las personas tenemos preferencias. A algunas personas les gustan las cosas saladas, a otras las dulces. Quizás si tomas café te gusta más el cappuccino y quizás tienes un sabor de helado favorito. Esto no significa que las otras cosas sean malas, solo significa que tienes una preferencia sobre las otras cosas. Y esto es algo que se aplica en todo en nuestra vida diaria, ya sea un camino por el que te gusta caminar, o una taza o vaso con el que siempre tomas tus bebidas, incluso de qué lado de la cama duermes. Aunque los padres digan que no tienen favoritos, es algo que es falso. Los padres dicen esto porque tienen que decirlo, y no está mal que lo digan, están buscando proteger los sentimientos de sus hijos. Por estas razones, a veces vemos a padres comprar los mismos juguetes a dos niños diferentes, o la misma comida, o incluso la misma ropa en algunos casos. Y esto se debe a porque los padres no quieren que exista algún tipo de pelea por lo que se está comprando. No quieren que sientan que a uno lo favorecen más que al otro, porque de pronto a uno le compraron un muñeco de Pikachu y al otro le regalaron una caja de crayones. Entonces, la cuestión que nos deberíamos de plantear es, ¿hay algún problema con que un padre tenga favoritos? La verdad es que no lo hay. Que tengan un favorito o una preferencia por alguno de ellos no significa que lo ames más o menos que al otro. El problema viene cuando no eres capaz de ocultar ese favoritismo y comienzas a mostrarlo de una forma en la cual el otro o los otros niños sean capaces de percibirlo, como regalándole en Navidad una consola de videojuegos nueva a uno, mientras que al otro le estás regalando un par de medias blancas. Este tipo de comportamiento en algunos casos puede causar competitividad entre ellos. Y esto no es necesariamente algo malo. Ser competitivo puede ser algo positivo si se hace de forma saludable. Pero siempre está la otra posibilidad, que sí es un problema, que es cuando la cantidad de favoritismo o preferencia que se le da a uno de los hijos es constante y progresiva. He visto casos en los cuales los padres otorgan responsabilidades a los hijos, cosas sencillas del hogar como puede ser barrer, trapear, quizás lavar e incluso ir a hacer las compras. Padres que colocan reglas u horarios a sus hijos para que realicen tareas, y esto no es malo. El problema ocurre cuando comienzas a asignarles más obligaciones a uno de ellos. Comienzas a exigirle más, y esto puede parecer que significa que esperas más de él, o por lo menos es lo que quizás como padre piensas que estás expresando. Sin embargo, para un hijo esto es diferente. Él estará viendo cómo cada vez tiene que hacer más y más cosas, y sin importar cuánto haga, no llega a ser suficiente. Mientras que ve que las responsabilidades de su hermano comienzan a disminuir, y los quehaceres que antes tenía que hacer su hermano, ahora los tiene que hacer él. Es fácil sentirse identificado con ese sentimiento de sentir que eres menospreciado, o que alguien tiene más privilegio que tú, o que quizás que estás cargando a otra persona, perdiendo parte de tu tiempo para satisfacer las necesidades de otro, mientras que tú eres relegado a un lado y hacer lo que te dicen. Y es fácil porque podemos ver este tipo de comportamiento en otros ámbitos como puede ser el colegio, viendo que algunos profesores tienen una serie de alumnos favoritos a los cuales les prestan una atención especial o le dan más oportunidades, y no por el hecho de que sean mejores o porque lo necesiten, sino simplemente por quienes son. Y el esfuerzo que uno realiza como persona se ve opacado muchas veces por simples preferencias personales, que no debería de interferir con su juicio. Y estas situaciones se repiten de igual forma en nuestra vida adulta como universitarios o dentro de un trabajo, como mencioné anteriormente. Y terminamos aplicando esta misma filosofía de preferencia a nuestros hijos, causando un ciclo interminable. La continua manipulación de las reglas a favor de uno de los hijos solo causará un estado de rebeldía, y no solo por parte de uno de ellos, sino que en muchos casos por parte de ambos.
ya que por un lado uno al ser menos favorecido, estando cada vez más sobrecargado y viendo cómo su hermano hace menos y menos cosas, se le está forzando a entrar en una especie de burnout o sobrecalentamiento, por lo que llegará a un punto en el que ya no querrá continuar siguiendo un conjunto de reglas que en apariencia son justas, pero en realidad están diseñadas para perjudicarlo. Mientras que por otro lado, el hijo que está siendo favorecido se sentirá con más derechos o privilegios que no existen. Y puede que se niegue a realizar las cosas más simples. Pero esto no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino que es un comportamiento progresivo hasta llegar al punto en el que los padres pierden la capacidad de controlar a los hijos, porque los fueron consintiendo y mimando más de la cuenta hasta cargarlo por completo. La aplicación correcta para este tipo de circunstancias y para evitar que se den estos tipos de comportamientos debería ser incentivar la competencia, pero de una forma saludable. Establecer reglas sencillas que los hijos puedan seguir y recompensarlos por el comportamiento adecuado. Esto ayudará a reforzar de manera positiva el cumplimiento de las reglas o el cumplimiento de tareas que realizan al entender que seguirlas les traerá buenos resultados. Y esto no es algo que me esté inventando. Podemos ver algunos ejemplos concretos de la funcionalidad del reforzamiento positivo si analizamos cómo juegan los niños a los videojuegos o cualquier otra cosa que incluso hagamos nosotros. Veremos que si se realiza una acción X y por ella se recibe algún tipo de recompensa, es mucho más probable que repitan esa acción para volver a recibir algún tipo de recompensa. Aunque muchos padres no aplican este tipo de técnica porque creen que los niños deben de comportarse de esa manera sin la necesidad de recibir algo a cambio. Y piensan que incluso cuando sacan notas altas no es más que su deber, mientras que si sacan malas notas son regañados. Esto causa que los niños luchen por tratar de llenar las expectativas de sus padres, muchas veces sin recibir ningún tipo de reconocimiento por sus esfuerzos y sintiendo que es cada vez más inalcanzable llenar las expectativas de un padre. Eso causa que se refuerce el pensamiento en el niño de que el esfuerzo que realizan es inútil y que el resultado de salir bien o mal es el mismo, que no hay recompensa por hacer bien las cosas. Por estas razones, pienso que un sistema basado en la recompensa sería el acercamiento más adecuado, ya que por una buena acción recibes una recompensa proporcional a lo que haces, lo que en cierta medida podría maquillar cualquier tipo de preferencia que se pueda tener con alguno de los niños. Y esto sucede solamente al crear un sistema basado en logros. Tanto como hijos y como padres tenemos que tener en cuenta una serie de cosas, pero principalmente como padres. Los padres tienen favoritos, deben de hacer lo posible por ocultarlo y no mostrar su preferencia. Los hijos saben por instinto quién es el favorito, aunque se oculte de la mejor forma. Se debe de premiar por los logros que realiza cada uno para mostrar igualdad. Y el sobrecargar u otorgar privilegios a uno de ellos resultará contraproducente para ambos. Por último, como hijos debemos de entender que no es que nuestros padres quieran más o menos a nuestro hermano, sino que solo tienen más afinidad por uno de nosotros, así como nosotros tenemos más afinidad por uno de ellos. Todo esto lo digo combinando mi experiencia personal y la experiencia de otras personas con quienes he podido relacionarme. Si te gustó el contenido, no olvides seguirme, compartir el podcast y dejar alguna reseña de ser posible. Eso me ayudaría mucho. Y recuerda, no estás solo.